Fue el día en que don Javier, el magnate más solitario de México, se atrevió a cambiar su traje de seda por harapos de dolor y olvido, solo para descubrir que la verdadera bancarrota no estaba en sus cuentas multimillonarias, sino en el vacío helado de su propia alma. El hombre que podía comprar ciudades enteras estaba a punto de suplicar por algo que su fortuna nunca pudo pagar. Una gota de bondad humana, un acto de decencia que rompería el espejo de su solitaria existencia. Lo que no sabía es que esa búsqueda lo llevaría directamente a una sucursal de su propio imperio financiero, donde una humilde mujer, con manos curtidas por el trabajo y un corazón de oro puro, le daría la lección más brutal y redentora de su vida, enfrentándolo al monstruo de crueldad que él mismo había permitido crecer en la sombra de su poder. Ese día, un vaso de agua se convertiría en el objeto más valioso de todo su colosal banco. Javier Solórzano, el dueño y fundador de Banca del Fénix Dorado, un gigante financiero que proyectaba su sombra sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, se sentaba cada noche a la cabecera de una mesa de comedor que parecía una pista de aterrizaje. Tan larga y reluciente era la caoba pulida. El eco de sus propios pasos era el único compañero en la inmensidad silente de su mansión en Las Lomas. Un mausoleo de lujo y mármol que había construido con una obsesión despiadada, relegando a un segundo plano los lazos de afecto y el calor humano. Una decisión de la que ahora, en su vejez, solo le quedaba el recuerdo amargo de su esposa y un vacío que ninguna cifra en sus estados de cuenta podía llenar ni por un instante. Estaba harto de los informes maquillados, de la adulación superficial de sus vicepresidentes y de la danza de las sonrisas falsas que sus ejecutivos practicaban con una destreza casi profesional, anhelando desesperadamente sentir el pulso real de la gente común, aquella a la que su banco, supuestamente, debía servir con honor. Esta noche, esa frustración se cristalizó en una idea tan audaz como la de un adolescente rebelde, decidiendo despojarse de su traje de diseñador, el cual era casi como una armadura, y sumergirse en la piel del olvido, vestido con la ropa gastada y la mirada cansada de un anciano cualquiera que la sociedad prefiere no ver. Con una cuenta recién abierta, con apenas el mínimo requerido para no despertar sospechas, don Javier, el león disfrazado de oveja, se dirigió a la sucursal matriz de Banca del Fénix Dorado, su propio feudo de cristal y acero, una fortaleza que él había levantado y que ahora visitaba como un intruso anónimo. Apenas cruzó las puertas automáticas, el frío del aire acondicionado le pareció un escalofrío que no era solo ambiental, sino de desconfianza, pues los guardias de seguridad lo midieron con una clara y descarada sospecha, viendo en sus ropas gastadas y su andar lento solo un problema potencial, una imperfección en el pulcro diseño del lobby. Su intención inicial de acercarse a una ventanilla de caja fue abruptamente interrumpida por una figura de traje impecable, cuya sonrisa no llegaba a sus ojos y cuya actitud emanaba una arrogancia calculada. Este era Leonardo Guzmán, el gerente de la sucursal. Un hombre cuyo desprecio por la gente humilde era tan evidente como el brillo de sus zapatos recién pulidos, y que se acercó a don Javier para medirlo de arriba abajo con una expresión de absoluto y repugnante desprecio. Leonardo, queriendo dar una lección ejemplarizante frente a todos los empleados y clientes presentes, elevó la voz con un tono que no buscaba discreción, sino la humillación pública, soltando palabras venenosas que resonaron en el amplio vestíbulo, diciendo con sarcasmo cortante: «Aquí no es un albergue, abuelo. Si acaso tienes saldo en esa cuenta de limosna, yo mismo te pago el doble por el inconveniente de tu presencia». La frase, cargada de una crueldad que buscaba el espectáculo,
provocó risas sofocadas entre algunos empleados, que se sentían validados por el gerente y miradas de incomodidad por parte de otros clientes, haciendo de la escena un acto público de vergüenza para don Javier. El magnate sintió el peso de esa vergüenza, no por su persona disfrazada, pues esa era solo una capa de ropa vieja, sino por la podredumbre moral que había florecido impunemente en el corazón mismo de su compañía, un reflejo directo del mal que él, por su negligencia y por privilegiar el dinero sobre la ética, había permitido crecer descontroladamente. Se sintió más solo que nunca, despojado no de dinero, sino de la fe en su propia obra, pero justo en ese momento de marea de indiferencia y crueldad, una figura se movió con una dignidad silenciosa y poderosa, una presencia que rompió el muro de frialdad. Era una mujer, de cabello entrecano, con el uniforme de limpieza de color gris que la hacía pasar inadvertida para la mayoría, y su nombre era Elena Ramos, una persona cuya existencia era un testimonio de lucha y honestidad. Elena se acercó al anciano humillado, no con una mirada de lástima condescendiente, sino con un respeto genuino que desarmó por completo al multimillonario disfrazado, sosteniendo en sus manos un simple vaso con agua que en ese desierto de crueldad se sentía como un oasis. Un gesto tan pequeño en su materialidad, pero tan inmenso en su significado moral. Ella le ofreció el vaso con una sonrisa que era un bálsamo, con una compasión en sus ojos que no juzgaba la apariencia, sino que acogía el dolor evidente en el rostro del anciano. «No haga caso de esa gente, señor», susurró con una voz suave pero firme. «Todos merecemos respeto, sin importar la ropa que llevemos». Y esas palabras simples actuaron como el ungüento más poderoso para una herida en el alma de don Javier, que ni él mismo sabía que llevaba consigo. En ese instante preciso, la fachada de millonario arrogante se hizo añicos, y el hombre que se escondía detrás de la fortuna sintió por primera vez en años una conexión humana, real y profunda, un acto de bondad puro que no buscaba la galería ni la aprobación, sino que era simplemente la luz en la densa oscuridad moral que invadía la sucursal. Aquel trago de agua fresca le supo a redención, pero fue la decencia inquebrantable en los ojos de Elena lo que verdaderamente sació la sed de verdad que don Javier había venido a buscar. Una verdad que encontró no en los fríos números de balance de su banco, sino en la cálida humanidad de una empleada invisible para el sistema. La humillación infligida por Leonardo se desvaneció, volviéndose insignificante. La única cosa que ahora ocupaba la mente del magnate era una pregunta abrumadora que perforaba el silencio de su conciencia. ¿Quién era esta mujer? ¿Y cómo podía mantener una integridad tan resplandeciente en un ambiente laboral tan tóxico y bajo el yugo de un hombre tan deleznable como el gerente? Lo que había comenzado como un experimento social para romper la monotonía de su vida se había transformado en una misión de trascendencia personal, pues ya no se trataba únicamente de auditar su banco, sino de ella, de la mujer que le había enseñado con un gesto tan simple que la verdadera riqueza no se resguarda en las bóvedas blindadas. Don Javier se marchó de su propio banco ese día, pero una parte esencial de sí mismo se quedó anclada junto a Elena, sabiendo con una certeza que lo sacudió hasta los cimientos que debía volver, no como el acaudalado don Javier Solórzano, sino como el anciano anónimo, para desentrañar el misterio de su bondad y hacer la justicia que se merecía. El plan de acción que ideó no podía ser tan simple como una llamada telefónica para despedir a Leonardo, pues eso sería una solución superficial a un problema profundo y estructural. La justicia para Elena tenía que ser de una magnitud y visibilidad tan grandes como la humillación pública que él mismo había presenciado y sufrido a su lado. Sin embargo, la gran incógnita era cómo llevar a cabo una justicia tan
espectacular, sin exponer a Elena a las represalias inmediatas del gerente. Al día siguiente, don Javier regresó a la sucursal, llevando consigo no la arrogancia de un dueño todopoderoso, sino la humildad calculada de un hombre que busca algo crucial que ha perdido, escudándose tras el pretexto de una duda trivial sobre su cuenta o un formulario que supuestamente no lograba comprender. Su verdadero y único objetivo era encontrar a Elena, a quien finalmente divisó al fondo, trapeando el reluciente piso de mármol con una concentración silenciosa que transformaba una tarea mundana en un acto de devoción. Se acercó a ella con la delicadeza de quien se aproxima a una criatura rara y de valor incalculable, pidiéndole ayuda con el formulario, y ella, con la misma gentileza y paciencia del día anterior, dejó su labor para asistirlo con una sonrisa genuina. Las conversaciones entre el magnate disfrazado y la empleada de limpieza comenzaron en susurros, aprovechando los breves instantes en que el gerente Leonardo no estaba vigilando. Don Javier se dedicó a inventar excusas, cada vez más elaboradas, para justificar su presencia diaria en la sucursal. Un día se presentaba para realizar un depósito insignificante, al otro para un retiro minúsculo. Cada visita era una coartada perfecta para escuchar la voz de Elena, para contemplar su sonrisa cansada por el trabajo, pero inmaculadamente sincera y pura. Con el paso de los días, las capas protectoras de sus vidas comenzaron a desprenderse. Elena le confió su mayor orgullo y su mayor miedo, su hijo, un joven brillante cuyo sueño era estudiar medicina en la mejor universidad para regresar a su barrio y curar a su gente, y la lucha diaria y extenuante que ella emprendía para poder pagar sus costosos estudios. Don Javier, a su vez, le abrió su corazón, hablando de su propia y profunda soledad, disfrazándola con la historia de un viudo sin familia cercana. Un hombre que había priorizado su carrera sobre el afecto. Por primera vez, en 1900 décadas, el magnate no hablaba de negocios, ni de cifras, ni de estrategias de mercado, sino de sentimientos universales de tristeza y esperanza, encontrando en Elena una empatía incondicional que no exigía ni esperaba nada a cambio. Entre ellos se forjó una complicidad silenciosa y poderosa. Un lazo inquebrantable que nació de la honestidad de dos almas que se reconocían en su soledad compartida. Un vínculo forjado en la adversidad y la decencia. Él admiraba en ella una fortaleza de carácter inquebrantable, mientras que ella veía en él a un hombre bueno maltratado por la vida, ignorando completamente que aquel anciano era el dueño absoluto de todo lo que los rodeaba. Para don Javier, aquellas charlas sencillas en un banco duro y frío eran un verdadero oasis para su alma, pues se sentía más vivo y real, vestido con su ropa gastada, sentado en una de las bancas del vestíbulo de su banco, que en la opulencia estéril de su sala de juntas en la torre corporativa. Elena, sin tener la menor idea, estaba rescatando a su jefe, extrayéndolo lentamente del profundo abismo de su propia riqueza, una cárcel dorada que él mismo había construido con su ambición desmedida. Sin embargo, un día, don Javier notó que una nueva y palpable sombra de preocupación había cubierto los ojos de Elena. Su sonrisa, habitualmente luminosa, no llegaba a iluminar su rostro, y sus manos, mientras limpiaba, temblaban ligeramente, señales inequívocas de que algo terriblemente grave estaba ocurriendo en su vida. Con una insistencia suave y respetuosa, le preguntó la razón de su angustia, y Elena, aunque dudó por el miedo a las represalias laborales, se sintió animada por la mirada genuinamente preocupada de su amigo anónimo a confiar en él. Con la voz entrecortada por el miedo y la indignación, le confesó que el gerente Leonardo la había amenazado directamente con el despido, inventando la absurda regla de que no podía conversar con los clientes.
un pretexto que utilizaba únicamente para atormentarla y recordarle su posición. Le había advertido, sin ápice de piedad, que si volvía a verla hablando con aquel mendigo, refiriéndose a don Javier, la pondría en la calle sin pensarlo dos veces, y el miedo a perder su única fuente de ingresos para el futuro de su hijo médico era una parálisis que la asfixiaba. Al escuchar la cruda confesión de Elena, una furia helada y perfectamente controlada se apoderó de don Javier, una rabia que no era producto de un simple enfado, sino del dolor de la injusticia. Entendió que la crueldad de Leonardo no era solo arrogancia de gerente, sino una forma de sadismo puro, un abuso sistemático de su poder contra la persona más vulnerable y decente de la sucursal. El magnate sintió un impulso primitivo e incontrolable de proteger a Elena a cualquier costo personal o profesional. Su corazón, que había estado largo tiempo dormido bajo las capas de los balances financieros, se encendió con un propósito redentor que le dio un nuevo significado a su vida. Aquello ya no era solo una simple observación de campo o un experimento. La injusticia que Elena estaba sufriendo se había convertido en una causa personal, una afrenta directa a la decencia humana que él había comenzado a redescubrir gracias a la bondad de esa mujer. Mientras tanto, la presencia constante de don Javier, el anciano harapiento, no pasó inadvertida para el gerente Leonardo, quien lo veía como una molesta mancha en el impecable escaparate que era su sucursal, irritado por la familiaridad descarada que la humilde limpiadora se permitía mostrar con aquel pordiosero. Un día, la paciencia de Leonardo se agotó y decidió actuar con una teatralidad que buscaba el mayor impacto público posible. Se acercó a Elena justo cuando ella le daba un formulario a don Javier y frente a la mirada de todos los presentes, le gritó con una autoridad tiránica: «Señora Ramos, ¿no le he dicho ya que su trabajo es limpiar el piso y no socializar con los clientes? Un aviso más de estos y estará inmediatamente en la calle». La humillación pública y brutal hizo que el rostro de Elena palideciera por completo. El miedo se apoderó de su expresión, y don Javier tuvo que usar hasta la última gota de su autocontrol para evitar revelar su identidad en ese mismo instante, pues ver el dolor y la vergüenza reflejados en el rostro de Elena fue como recibir una puñalada directa en el pecho. Comprendió que Leonardo no se detendría ante nada para ejercer su pequeño y patético poder tiránico. La amenaza de despido ahora era real, inminente, y la situación se había vuelto completamente insostenible e intolerable para el magnate. Sin embargo, la crueldad del gerente estaba a punto de alcanzar un nivel de bajeza que sellaría de forma irrevocable su propio y merecido destino profesional. Irritado por la inacción de don Javier y decidido a deshacerse de Elena de una vez por todas, Leonardo ideó un plan tan despreciable y vil que solo cabía en una mente retorcida, buscando destruir la reputación de la limpiadora de la manera más sucia posible. A la mañana siguiente, justo cuando Elena se disponía a guardar sus pertenencias para terminar su agotador turno, Leonardo se acercó a ella con una falsa y empalagosa sonrisa, pidiéndole que limpiara una supuesta mancha urgente en su oficina personal, una simple distracción que la mantendría ocupada. Ese fue el momento exacto que Leonardo había estado esperando y planeando con una malicia digna de un villano. Con movimientos rápidos, furtivos y muy bien ensayados, sacó de su bolsillo un abultado fajo de billetes y lo deslizó directamente dentro del bolso personal de Elena, el cual estaba descuidadamente guardado en el carrito de limpieza. El acto de incriminación fue tan rápido y vil que a primera vista nadie pareció notarlo. La trampa estaba puesta, la evidencia plantada y la desgracia de Elena era inminente. Apenas unos minutos después de que Elena saliera de su oficina, Leonardo salió a la zona de cajas y gritó a todo
pulmón, con una voz cargada de pánico y acusación. «Mi dinero. Alguien ha robado dinero de mi escritorio personal». El pánico, como era de esperarse, se apoderó de toda la sucursal. Los guardias se pusieron inmediatamente en alerta y todos los empleados se miraron unos a otros con una mezcla de sospecha e incomodidad. Con una actuación melodramática digna de un actor de teatro barato, Leonardo señaló con el dedo directamente a Elena, acusándola sin pudor. «Fue ella, estoy seguro, desde que ese viejo amigo suyo viene a molestar. Ella ha estado actuando de manera extraña y sospechosa». La acusación, tan absurda como devastadora, paralizó a Elena por el shock y la incredulidad. «No, señor, yo jamás haría algo así», balbuceó con lágrimas de pánico e indignación brotando de sus ojos. Pero sus palabras desesperadas se perdieron en el aire cargado de acusación y el morbo de los clientes y empleados. «Revisen sus pertenencias ahora mismo», ordenó Leonardo a uno de los guardias, con una certeza maliciosa y triunfante en su voz, disfrutando sutilmente de la humillación que estaba infligiendo. El guardia, cumpliendo órdenes sin cuestionar, se acercó al pequeño bolso de Elena y, para su horror y el de la mujer, sacó el grueso fajo de billetes que Leonardo había plantado con tanta alevosía. La evidencia material parecía irrefutable y demoledora. Elena se derrumbó al instante. Un sollozo ahogado y desgarrador escapó de sus labios, sintiendo cómo todo su mundo de lucha y dignidad se estaba desmoronando bajo el peso de una mentira infame. «Queda usted despedida inmediatamente por robo. Lárguese de aquí ahora mismo y agradezca a mi misericordia que no llamo a la policía para que la detengan», sentenció Leonardo, regodeándose en cada segundo de su cruel y mezquino triunfo. Humillada, rota por dentro y con la dignidad mancillada, Elena recogió las pocas pertenencias personales que tenía y caminó lentamente hacia la salida, bajo la mirada de todos. Un camino de vergüenza, injusta. Don Javier fue testigo de toda la devastadora escena desde un rincón apartado de la sucursal. Su disfraz de anciano pobre ocultaba la tormenta de rabia contenida y el volcán de indignación que se desataba ferozmente en su interior. Verla salir de su propio banco, devastada, destrozada y sin ninguna esperanza, fue el golpe final que colmó la copa. La furia que sintió en ese momento era tan intensa que se sintió a punto de estallar y desvelar todo. Podría haber hecho una sola y simple llamada telefónica, una orden silenciosa y directa que no solo despediría a Leonardo Guzmán, sino que destruiría su carrera para siempre, borrándolo del mapa financiero. Podría, con la misma facilidad, devolverle el trabajo a Elena, ofrecerle una compensación económica gigantesca y resolver el problema de forma rápida, fácil y silenciosa, como acostumbraba a hacer con sus negocios. Pero mientras veía la puerta de cristal cerrarse tras la figura de Elena, una duda lo asaltó con la fuerza de un rayo. Una venganza silenciosa y discreta no repararía el daño emocional que había sufrido la mujer. No borraría la humillación pública y devastadora que le había sido infligida delante de todos sus compañeros y clientes. La justicia verdadera, la que él había aprendido a buscar gracias a Elena, debía ser tan visible, espectacular y contundente como lo había sido la injusticia que la había destruido. Tenía todo el poder del mundo para aplastar y destruir al hombre que había ultrajado la dignidad de la mujer que, sin quererlo y bajo ese disfraz, había comenzado a amar con una profundidad desconocida. La pregunta crucial que se debatía en su mente era: ¿sería suficiente una venganza ejecutada desde las sombras? ¿O debía arriesgarlo todo, revelando su identidad de la manera más pública posible para crear una justicia ejemplar, aunque eso pudiera exponer aún más a Elena a la opinión pública?
La decisión final se tomó en el fuego ardiente de su rabia justa y en la claridad absoluta de su nuevo propósito de vida y amor. Don Javier Solórzano no actuaría, esta vez, desde el cómodo anonimato de sus oficinas corporativas. La crueldad de Leonardo había sido un espectáculo público, y su justicia, por lo tanto, también lo sería, un acto de redención que todos verían. Pasó toda la noche en vela, diseñando meticulosamente un plan que no era la estrategia de un millonario, sino el movimiento preciso de un estratega militar. Su secretaria personal, una mujer leal, pero visiblemente confundida por las inusuales órdenes, recibió la instrucción de convocar, a primera hora de la mañana, a una auditoría sorpresa en la sucursal principal. Lo más importante de la orden, y lo que la hacía irrevocable, era la exigencia de la presencia física de todo el Consejo de Administración de Banca del Fénix Dorado. La trampa estaba puesta de una manera ineludible. Leonardo Guzmán recibió la noticia con un júbilo arrogante y desmedido, creyendo que la visita del Consejo era el pináculo de su carrera. Para Leonardo, la visita del Consejo en pleno a su pequeña sucursal era la oportunidad de oro, el momento cumbre para brillar, para demostrar su control absoluto, su eficiencia y su implacable mano dura. Era el ascenso que tanto había codiciado. Ordenó una limpieza exhaustiva del lugar, preparó informes con datos embellecidos y ensayó su discurso de bienvenida una y otra vez, buscando impresionar a los hombres más poderosos del sector financiero. Llegó el gran día, y los miembros del Consejo, hombres de rostros serios y trajes de alta costura, llenaron la sala de juntas de la sucursal con una solemnidad inusual. Leonardo los recibió con una reverencia casi servil, ofreciéndoles café de la más alta calidad y desplegando sus sonrisas más ensayadas y menos sinceras. Se sentía en ese momento de gloria efímera como el rey absoluto de su pequeño castillo de cristal, completamente ajeno y ciego al cataclismo que se cernía sobre él con una velocidad aterradora. En el apogeo de su pomposa presentación, justo cuando Leonardo se inflaba con sus logros, la puerta de la sala de juntas se abrió con una lentitud dramática y calculada. Todos los ojos se giraron al unísono, y en el umbral, parado con una dignidad silenciosa, se encontraba el anciano de aspecto humilde, el mismo hombre que había sido humillado, don Javier, todavía en su disfraz de mendigo. Una confusión palpable se instaló inmediatamente en la sala, pero el rostro de Leonardo se contorsionó en una máscara de furia, incontrolable y pánico mezclado. «Seguridad, saquen a este hombre de aquí ahora mismo. ¿Cómo se atrevió a entrar a la sala de juntas?», gritó, perdiendo toda la compostura y la fachada de gerente ejemplar. Estaba a punto de cometer el error más grande y final de su vida profesional, exponiendo su verdadera naturaleza tiránica frente a las mismas personas que más quería impresionar y de las cuales dependía su futuro. Pero antes de que los guardias pudieran reaccionar y moverse, el vicepresidente del banco, un hombre de 70 años de profunda lealtad a don Javier, se puso de pie con una expresión de respeto reverencial que silenció a todos. La voz del vicepresidente resonó en el silencio cargado de tensión. «Señores, por favor, pónganse de pie para darle la bienvenida al fundador, dueño y presidente de Banca del Fénix Dorado, el señor don Javier Solórzano». El nombre y la revelación cayeron sobre la sala de juntas con el efecto de una bomba de racimo. El aire se solidificó y el rostro de Leonardo se drenó por completo de todo color, pasando de un blanco pálido de shock a un verde intenso de náusea y terror. El gerente miró frenéticamente del anciano harapiento al vicepresidente y de vuelta al anciano, su mente paralizada, incapaz de procesar la horrible y aplastante verdad.
El mendigo era en realidad el rey absoluto. Don Javier caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa, su presencia llenando el espacio con una autoridad silenciosa e inquebrantable que no necesitaba gritos ni amenazas para imponerse. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila y serena, pero cortaba el aire como una hoja de acero. Gracias por la demostración de sus valores, señor Guzmán. Ha sido, sin duda, muy educativa y reveladora. Ahora, continuó don Javier, hablemos de la verdadera auditoría que ha convocado al Consejo, la auditoría del carácter y la decencia humana. Entonces, con una precisión metódica y demoledora, expuso punto por punto la crueldad sistemática, el abuso descarado de poder, la humillación constante y el plan vil de incriminación que Leonardo había ejecutado. Mencionó, para el horror del Consejo, la existencia de las cámaras de seguridad internas que habían grabado cada acto despreciable del gerente, incluyendo el momento exacto en que plantó el fajo de billetes en el bolso de Elena. Y para asestar el golpe de gracia, con un simple gesto de la mano, hizo que la puerta se abriera y entrara Elena Ramos, a quien había contactado esa misma mañana para pedirle que estuviera allí en ese momento crucial. Ella entró con la cabeza bien alta, su dignidad intacta y resplandeciente. No tuvo necesidad de decir ni una sola palabra, pues su sola presencia, en ese contexto, era el testimonio más poderoso e irrefutable de la verdad. Frente a todos los miembros del Consejo, don Javier se dirigió directamente a ella con una voz cargada de respeto y arrepentimiento. Señora Ramos, en nombre de Banca del Fénix Dorado y en el mío propio, le pido las más profundas y sinceras disculpas por la terrible e injusta humillación que ha sufrido en mi empresa. Luego, girándose hacia el destrozado y petrificado Leonardo Guzmán, sentenció con una voz que no admitía apelación. Usted está despedido inmediatamente y puede tener la absoluta certeza de que nuestros abogados presentarán cargos criminales en su contra por robo e incriminación. Sus acciones han manchado el honor de esta institución. La justicia no solo había sido servida, sino que había sido ejecutada de la manera más pública y ejemplar posible. Leonardo fue inmediatamente escoltado fuera del banco, despojado de su traje de poder y reducido a la nada moral que siempre había sido en su interior. Los miembros del Consejo miraron a don Javier con una nueva clase de admiración, pues no solo había defendido su empresa y su patrimonio, sino que había defendido el alma y la moralidad de su compañía. Pero don Javier aún no había terminado con su acto de redención y justicia. Frente a todos, anunció que el puesto de Elena le era inmediatamente restituido. Además de ser restituida, le asignó una nueva y fundamental responsabilidad dentro del banco. La nombró supervisora del nuevo Departamento de Bienestar y Ética para los Empleados, con la misión explícita de asegurar que la voz de cada trabajador, por humilde que fuera escuchada, respetada y valorada dentro de la institución. Y luego, el gesto final, el que sellaría la promesa de un nuevo y luminoso comienzo, le ofreció a Elena una beca completa y vitalicia, sin condiciones, para que su hijo, el joven soñador, pudiera estudiar en la mejor universidad de medicina del país sin ninguna preocupación financiera. Las lágrimas que Elena derramó esta vez no eran de pena o humillación, sino de una alegría y gratitud abrumadoras, la culminación de años de lucha y sacrificio. Más tarde, cuando el tumulto de la auditoría y el escándalo se disipó, don Javier y Elena se quedaron solos en la sala de juntas. Él, sin su disfraz de anciano, la mirando con una sinceridad que abarcaba toda su nueva existencia. Usted me salvó a mí, Elena. Me recordó, con un simple vaso de agua, lo que significa ser verdaderamente humano y decente, le confesó don Javier,
con una voz embargada por la emoción y el arrepentimiento. Ella simplemente sonrió, una sonrisa que por fin estaba completamente libre de toda sombra de pena o miedo. En ese momento dejaron de ser el magnate y la limpiadora. Eran solo Javier y Elena, dos personas que se habían encontrado en el momento exacto en que el destino había intervenido, uniendo sus mundos dispares y solitarios para siempre. Un año después, el sol brillaba sobre un flamante y moderno edificio en el corazón de la Ciudad de México. Era la sede de la Fundación Solórzano Ramos, inaugurada por don Javier y Elena, ahora de la mano, no solo como socios de un proyecto humanitario, sino como compañeros de vida, habiéndose casado en una ceremonia íntima. La fundación, financiada generosamente por Banca del Fénix Dorado, se dedicaba con pasión a otorgar becas a jóvenes talentosos de bajos recursos y a apoyar a familias en situaciones precarias en todo México. El dolor del pasado se había transformado en un legado tangible de esperanza, un testimonio vivo de que la bondad y la justicia son, de lejos, las mejores inversiones a largo plazo. Don Javier ya no cenaba solo en su mansión vacía. Su hogar ahora estaba lleno del sonido de la risa y la vida, con Elena a su lado, y su hijo Mateo, visitándolos desde la Facultad de Medicina, un joven prometedor. Había encontrado al fin la verdadera riqueza de la vida, no en los ceros de sus cuentas bancarias, sino en el amor incondicional y el respeto profundo que ahora llenaban cada rincón de su vida y su alma. Elena, con su infinita gracia y su conocimiento del sufrimiento, supervisaba personalmente la fundación, asegurándose con celo de que cada persona fuera tratada con la dignidad y el respeto que a ella una vez le fueron cruelmente negados en su propia empresa. Juntos, como pareja y como socios humanitarios, demostraron al mundo que el amor verdadero no entiende ni respeta las barreras de las clases sociales y que tiene el poder redentor de sanar incluso las heridas más profundas y antiguas del alma humana, restaurando la fe en la justicia y la bondad.